Bendiciones con todos. Tema 13, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la necesidad de apacentar la grey de Dios. Y utilizamos 1 de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 11. Pero recordemos un poquito del video anterior. ¿De qué se trató? ¿Qué nos enseñó el Señor a través del apóstol Pedro? Que vamos a padecer, que vamos a tener pruebas de diferentes índoles, pero Cristo está allí para darnos fortaleza, para darnos ánimo, que el fin de todo es la vida eterna. Y saberlo eso es maravilloso. Que nos alegremos, que nos regocijemos. ¿Sí? Hoy día, la necesidad de apacentar la grey de Dios. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 11, dice: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que sois también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos los unos de los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravillosa palabra. Qué maravillosa palabra que nos da aquí el Señor a través de el apóstol Pedro. Los ancianos eran oficiales de la iglesia que proporcionaban supervisión, protección, disciplina, instrucción, dirección a otros creyentes. Anciano significa simplemente más viejo. ¿Sí? Ellos, con la experiencia que tenían, ¿sí?, con los años en el Señor, debían ayudar a mantener firme, enseñada a la iglesia, para que la iglesia siguiera siendo el testigo, ¿sí?, de los padecimientos de Cristo, de la resurrección de Cristo, de la segunda venida de Cristo. Por eso Pedro dice: ruego a los ancianos, yo anciano también, que cuiden, que con su ejemplo, que con su sabiduría, que con el conocimiento adquirido ayuden a mantener firme la iglesia. Tanto griegos como judíos daban gran honor a los ancianos sabios. Y la iglesia cristiana continuó ese mismo modelo de liderazgo. Los ancianos asumían gran responsabilidad y se esperaba que vivieran vidas ejemplares. Pedro, uno de los 12 discípulos, fue uno de los 3 que vio la gloria de Cristo en la transfiguración. Sí, leamos Mateo capítulo 9, versículo del 1 al 13. Dice: también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí
que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los podía hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, le mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué será aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 16 al 18 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿Sí? Pedro cuenta de este testimonio, habla de este testimonio. Ahora, con frecuencia el portavoz de los apóstoles testificó la muerte y la resurrección de Jesucristo. Predicó en Pentecostés y llegó a ser una columna de la iglesia en Jerusalén. Pero al escribir a los ancianos se identifica como anciano, no como un superior, demostrando que tiene humildad por si acaso. Les pide apacentar la grey de Dios, exactamente lo que Jesús le había dicho a él en Juan capítulo 21, versículos del 15 al 17, ¿se acuerdan? Lo mismo. Pedro seguía el mismo consejo que había recibido cuando trabajaba a la par de los otros ancianos, cuidando al pueblo fiel de Dios. Sí, su identificación con los ancianos es un ejemplo poderoso del liderazgo cristiano, en el que la autoridad se basa en el servicio, no en el poder. No en el poder. Marcos capítulo 10, versículo 42 al 45, escuche lo que dice. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, no, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, Pedro describe varias características de los buenos líderes de la iglesia, ¿sí? Los que tienen que enseñar a la iglesia, cuidar de la iglesia. Primero, tienen bien claro que están cuidando el rebaño de Dios, no el de ellos. No es mi iglesia, es la iglesia del Señor. A veces escuchamos mi iglesia, mis discípulos. No. Son los discípulos del Señor, es la iglesia del Señor. 2. Dirigen
con el deseo sincero de servir, no por obligación, no, para que no me molesten, no, porque aman el servir, porque han aprendido a ser siervos. 3. Están preocupados por lo que pueden dar, no por lo que pueden conseguir. ¿Sí? Algunos van tras la riqueza. ¿Sí? No, es lo que pueden dar, su servicio, su amor, su entrega, su tiempo, entre otras cosas. Y 4, guían mediante el ejemplo, no por fuerza, todos guiados a otros de algún modo. ¿Sí? No al empujón, no obligando, sino haciendo todo con amor. Cualquiera que sea su función, su liderazgo debe manifestar estas 4 características. Si estas 4 características están allí en su liderazgo, usted sabrá cuidar de la iglesia. Esa iglesia florecerá. El príncipe de los pastores es nada menos que el Señor Jesucristo. Este versículo se refiere a la segunda venida, cuando juzgará a todos. Indiscutible. Tanto los jóvenes como los adultos pueden beneficiarse con las instrucciones de Pedro. A menudo el orgullo impide que los adultos comprendan a los jóvenes y a los jóvenes les impide escuchar a los mayores. Pedro les dice a los jóvenes y a los adultos que debían ser humildes y servirse los unos a los otros. Y eso habla de unidad. Y es maravilloso. Los jóvenes deben seguir el ejemplo de los hombres de edad que han vivido, que tienen la experiencia, que ya pasaron por problemas y los superaron. Quienes los guiarán con su ejemplo, con su sabiduría, con su consejo. ¿Sí? Tienen que respetar a sus mayores, tienen que escuchar a los que son más jóvenes que usted. Y sea lo bastante humilde como para admitir que puede aprender de los demás. También se puede aprender de los jóvenes. Ellos tienen una chispa, tienen un dinamismo. Hay que saber escucharlos también. Pero siempre basado en la experiencia. Siempre guiados por el Espíritu Santo. A menudo nos preocupamos por nuestro nivel social, en espera de recibir el reconocimiento apropiado por lo que hacemos. Pero Pedro nos recuerda que el reconocimiento de Dios es más valioso que la alabanza humana. Sí, Dios quiere bendecirnos a su debido tiempo. Obedezca a Dios humildemente a pesar de las circunstancias presentes, y Él lo exaltará en esta vida o en el cielo. Sí, busquemos el reconocimiento de Dios, ¿sí? No el de los hombres. El reconocimiento de los hombres envanece, nos confunde, nos lleva a perder la verdadera perspectiva. Con paciencia, Dios nos va a recompensar. Al hacerse cargo de sus temores, presiones y problemas diarios, usted muestra que no confía totalmente en Dios. Esto requiere humildad. Sin embargo, reconocer el cuidado de Dios, admitir su necesidad y permitir que otros en su familia le brinden ayuda. Esto es necesario, esto es importante y requiere mucha humildad. Requiere dejar el orgullo a un lado para que esto pueda funcionar. Algunas veces pensamos que los problemas por nuestro propio pecado y necedad no le interesan a Dios. Cuando nos volvemos a Él arrepentidos, Él llevará incluso el peso de dichos problemas. Sí. El dejar que Dios se haga cargo de nuestras preocupaciones nos llama a la acción, no a la pasividad. No se someta a las circunstancias, sino al Señor, quien controla también las circunstancias. Ahora, los leones atacan al animal enfermo, joven y solitario. Escogen a los animales que están solos y desprevenidos. Pedro nos advierte que Satanás puede aterrarnos cuando enfrentamos sufrimiento o persecución, sintiéndonos solos, débiles, abandonados y alejados de otros creyentes, preocupados en nuestros problemas hasta el punto de que
olvidemos estar atentos al peligro y escuchando especialmente si somos vulnerables a los ataques de Satanás. Sí, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Usted se enfrentaría a un león que tiene mucha hambre? Muy difícil, ¿no es cierto? Entonces, confiemos en el Señor, que el Señor nos va a guardar. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Yo siempre digo, apréndanse de memoria el Salmo 23, que es un salmo de protección. Aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré porque el Señor está conmigo. Su vara y su cayado me infundirán aliento, entre otras cosas maravillosas. ¿Sí? Ahora, en el tiempo del sufrimiento, busque apoyo de otros creyentes. No sufra solo. Busque ayuda. Para eso somos un cuerpo en Cristo. Mantenga los ojos en Cristo y resista al diablo. Luego dice Santiago en 4:7, él huirá de vosotros. Satanás huirá de vosotros. Cuando sufrimos, sentimos a veces como el dolor nunca va a terminar. Se hace largo, ¿no es cierto? Pedro les muestra a estos cristianos fieles la perspectiva más amplia. En comparación con la eternidad, su sufrimiento durará solo un poco de tiempo. Algunos de los lectores de Pedro serían establecidos y fortalecidos en el transcurso de la vida. Otros serían librados del sufrimiento mediante la muerte. Todos los seguidores fieles de Dios, sin embargo, tienen asegurada una vida eterna con Cristo, donde no habrá sufrimiento, llanto ni dolor. Leamos lo que dice Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, mire, qué maravillosa enseñanza que nos da la palabra. Qué maravillosas palabras de aliento que nos da esta palabra, inspirada por el Espíritu Santo y dada a conocer por Pedro, ¿sí? La necesidad, lo importante de apacentar la grey de Dios, de cuidar la grey de Dios, de enseñar a la iglesia, de capacitar a la iglesia para que sea una iglesia firme, para que sea una iglesia que pueda repeler o que pueda resistir los ataques de Satanás que anda como león rugiente. Y mañana todos podernos ir a la eternidad a gozarnos con el Señor. Ahora, le hacemos una pregunta a usted que está escuchando todos los días esta palabra. Usted dice, yo quiero ser parte de esa iglesia. Yo quiero ser parte de esa grey. Tiene que entregar su corazón y vida al Señor Jesucristo. Es lo que tiene que hacer para convertirse en parte de su iglesia y mañana esa iglesia sea llevada a la eternidad. Como en cada video, presentamos lo que llamamos la oración de fe. Cómo entregar su vida al Señor Jesucristo. Repítala con todo su corazón. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Decimos, Señor Jesucristo, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y le damos gracias y alabamos al Padre Celestial por regalarnos la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Sosténgase en Él, leyendo, meditando la palabra de Dios, dejando que el Espíritu Santo le enseñe y le ayude a aplicar. Y después de aplicar, predicar a otras personas también. Sosténgase orando, manténgase orando, cante alabanzas al Señor y venga a la iglesia. Acá seguimos aprendiendo, yo sigo aprendiendo, yo estoy aprendiendo cada día estas maravillosas enseñanzas del Señor. ¿Sí? Amén. Oremos. Gracias, Padre, por esta palabra maravillosa que traes a nuestras vidas, mi Dios. Esta palabra de aliento, mi Dios, en medio de la persecución. Esta palabra que nos dice que nos gocemos a pesar de las pruebas.
esta palabra que nos dice que apacentemos a tu grey con sabiduría, con conocimiento, con ánimo propio, que no sea por fuerza o a la fuerza o obligando a nadie. Que tu Espíritu Santo nos ayude en esta labor que a veces no es fácil, ¿sí? A veces encontramos con dificultad, pero tu Espíritu Santo nos va a dar la sabiduría y el conocimiento para hacerlo bien, para hacer un buen trabajo, mi Dios. Oramos por los ancianos, por todos los hermanos que tienen experiencia, que presten su servicio para ayudar a los más pequeños, para ayudar a los recién convertidos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos lleve a ser una comunidad unida, fuerte, vigorosa, que sea de olor fragante a ti y de buen testimonio en la sociedad donde está. Damos gracias por esta palabra, damos gracias a tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Y los bendecimos a ustedes que escuchan cada día la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros estas maravillosas verdades. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.